¿Conoces la piedra peridoto? Bueno, hablaremos de 10 datos interesantes de esta piedra. La piedra peridoto es una antigua gema que adornaba las iglesias medievales y que fue atesorada por Napoleón y Cleopatra. Las propiedades curativas de la piedra peridoto y su inusual color han hecho que esta roca mineral verde sea muy buscada. Sin embargo, es más asequible que las esmeraldas, lo que lo hace aún más fácil para aprovechar su belleza y sus muchos beneficios. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Punto Crochet Joyería, donde encontrarás tutoriales, información y tendencias de joyería. Comencemos con el primer dato, el significado de la piedra peridoto. El origen del nombre de esta gema verde es árabe. La palabra árabe feridat, que significa gema, evolucionó a peridoto. La piedra peridoto es un tipo de crisolita que en griego significa piedra de oro. La piedra peridoto, que significa pitdat en hebreo, se puede encontrar mencionada en la Biblia. Las piedras de peridoto ocasionalmente se encuentran en las playas de Hawái, donde se cree que son las lágrimas de Pele, que es la diosa de los elementos. En la antigüedad, el significado del peridoto se basaba en la creencia de que era un regalo de la madre naturaleza. La roca de peridoto se forma en las profundidades de la tierra y es levantada por terremotos y volcanes. Se pensaba que este regalo de la madre naturaleza era en honor a la renovación anual del planeta Tierra. El significado de los peridotos para los líderes nacionales que usaban gemas en tiempos más recientes simboliza la justicia y un comportamiento sabio y gentil. Pasemos al dato número 2. Historia de la piedra peridoto. La piedra peridoto ha sido considerada una importante roca mineral verde por más de 3.500 años. Y debido a que esta gema verde oliva no se considera tan valiosa como las esmeraldas, también se llama la esmeralda del pobre. Las gemas de peridoto son siempre de color verde oliva, pero pueden ser un poco más amarillo, verde oliva, o marrón, verde oliva. Los antiguos romanos disfrutaban admirando el color de peridoto a la luz de las velas o en el cálido resplandor de una hoguera. Los historiadores creen que algunas, si no todas, las esmeraldas de Cleopatra eran gemas de peridoto. Los cruzados trajeron el peridoto verde a Europa, donde se usaba comúnmente en la decoración de las iglesias medievales. Algunos creen que las gemas de peridoto se usaban para adornar las corazas de los sumos sacerdotes judíos. La popularidad del peridoto verde floreció brevemente durante la era barroca. Napoleón le dio piedras preciosas de peridoto a Josefina como símbolo de su amor y admiración por ella. Dato número 3. Las propiedades del peridoto. Peridoto, crisolita u olivino. Los tres nombres significan la misma gema. Crisolita se traduce aproximadamente como piedra de oro. El olivino se llama así por su color verde y el peridoto viene del griego peridona, dar plenitud. No es casualidad que tenga tantos nombres, porque combina todas las características que estos nombres revelan. El peridoto es invariablemente verde, que es como se reconoce más fácilmente, pero no tiene por qué ser aburrido, porque la paleta de colores va desde un verde claro sobre tonos oliva hasta un verde oscuro intenso. Así se obtienen las más diversas combinaciones de colores que hacen que cada gema sea única. Y debido a su clara transparencia, irradia una belleza chispeante que llena toda la habitación donde te encuentras, por lo que también se ha ganado el nombre de peridot. Así que es una gema que combina muchas propiedades a través de sus colores. Dato número 4. ¿De dónde viene el peridoto? El peridoto ha sido extraído en Sabargad o en la isla de San Juan, situado en el Mar Rojo.
desde que se hizo popular en el año 1500 a.C. Sabargad es una isla volcánica que es el tipo de área en la que se encuentra comúnmente el peridoto. La roca de peridoto se forma en las profundidades del manto terrestre, lo que tiene mucho que ver con el significado del peridoto. Los cristales se crean en el magma que se origina en el manto superior. Las rocas minerales verdes son traídas a la superficie de la Tierra por cambios en las placas tectónicas o por erupciones volcánicas. Las piedras de peridoto de alta calidad se extraen hoy en día en Birmania, Pakistán y Vietnam. También hay depósitos de peridoto en Australia, Brasil, China, Kenia, México, Noruega, Sudáfrica, Sri Lanka y Tanzania, así como en Arizona y Hawái en los Estados Unidos. El productor más prolífico de la piedra peridoto es actualmente China. El peridoto es un tipo de olivino que se ha encontrado en la Luna, en Marte y en meteoros que han caído a la Tierra. El planeta Saturno está simbolizado por el peridoto. Dato número 5. El poder curativo del peridoto. Debido a su aura alegre, la piedra contribuye al buen humor y al equilibrio interior. Así, alivia sentimientos como la envidia y el egoísmo y reduce la depresión. Se dice que ayuda con los problemas de la piel y tiene un efecto desintoxicante. Para crear una atmósfera armoniosa, el peridoto también ayuda a crear un ambiente feliz en su presencia. Dato número 6. Curación espiritual de la piedra peridoto. Las propiedades del peridoto ayudan a la curación espiritual al ayudar a eliminar los sentimientos de desesperación y aislamiento emocional. Limpiar la mente de energías negativas nos deja libres para abrazar la espiritualidad. El peridoto nos protege contra los ataques psíquicos, haciéndolo especialmente útil cuando la mente está tranquila y abierta a recibir orientación espiritual. Dato número 7. Poderes curativos físicos de la piedra peridoto. El peridoto es una piedra limpiadora con la capacidad de ayudar a la eliminación de toxinas de nuestro cuerpo. Funciona como un tónico, limpiando los órganos para fortalecerlos y apoyar la regeneración curativa, como se indica en el significado del peridoto. También reduce los trastornos del sueño con buenas vibraciones que relajan y calman la mente para un buen sueño, a la vez que protege de la negatividad que pueden causar pesadillas. Se cree que el peridoto ayuda a la curación de los trastornos del seno, el aparato digestivo, el corazón, el hígado, el vaso y la tiroides. Se dice que reduce el estreñimiento y la obesidad, cura las úlceras y ayuda en el tratamiento de la diabetes. Dato número 8. Beneficios curativos emocionales de la piedra peridoto. Los beneficios de la piedra peridoto se extienden a la curación emocional al fomentar el autoenfoque. Los poderes del peridoto facilitan la limpieza o el control de los sentimientos negativos para reducir su impacto en la vida. La ira, la culpa y los celos que sienten los demás tienen mucho menos influencia. Estas propiedades curativas mejoran las relaciones al ayudar a mantener en perspectiva los propios sentimientos negativos y los de los demás. Las propiedades curativas del peridoto ayudan a curar un ego dañado y otras heridas emocionales para ayudar a protegerse contra el dolor del corazón. Dato número 9. Peridoto chakras. ¿Cómo usar el peridoto? Use un colgante o un collar de peridoto que coloca la piedra peridoto en el centro del pecho, justo encima del esternón, para disfrutar de sus propiedades curativas para el chakra del corazón. También se puede usar un colgante o collar de peridoto que se coloca la piedra peridoto un poco más abajo para sentir su poder curativo en el chakra de la energía o el tercer chakra. Los colores del peridoto en el espectro verde pálido a verde amarillento son ideales para la curación del chakra del corazón. El calor y la energía se sentirán incluso si el peridoto es solo una pequeña piedra. Llegamos al último dato, el dato número 10.
Joyas de peridoto. El peridoto más grande cortado fue encontrado en la isla de Sabargad. Pesa 319 quilates y pertenece a la institución Smithsonian en Washington, D.C. En Rusia hay algunos peridotos cortados que salieron de un meteorito que cayó al este de Siberia en el año 1749. El peridoto es una piedra de joyería popular por su color alegre, ya que va muy bien con todos los materiales y todas las joyas, ya sea un noble collar de plata, un glamuroso arete de oro o un anillo de acero. El peridoto va bien con cualquier joya. Su atractivo vital lo hace apropiado para el uso diario, así como para ocasiones especiales como las bodas, ya que se ve muy vibrante pero con clase. El verde además es un color que a través de los tiempos ha estado presente en las grandes colecciones. Hasta aquí nuestro video. Si quieres conocer más sobre la piedra peridoto, te dejo el link en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana de comunicación para recibir nuevos videos y por supuesto, darte las gracias. Hasta pronto.